Si lo pensamos bien, durante siglos la humanidad ha creado herramientas para extender el poder de nuestras manos, el martillo, la rueda, el motor. Pero hace poco más de 70 años empezamos algo totalmente diferente. Un proyecto para crear, por primera vez, una herramienta para la mente. Y bueno, hoy esa idea ya no es cosa de ciencia ficción, es una realidad que nos rodea y nos define. Y toda esta revolución, todo este viaje increíble, arranca con una sola pregunta. Así de simple. En 1950, el gran matemático Alan Turing la lanzó al mundo y, sin saberlo, encendió la mecha de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Nuestro primer capítulo trata justamente de eso, del nacimiento de la idea, de una época de optimismo casi ilimitado. Vamos a ver cómo fueron esos primeros pasos. Lo genial de Turing es que no solo hizo la pregunta, sino que propuso una forma de responderla, el famoso test de Turing. La idea es bastante sencilla. Si una máquina puede conversar con una persona y logra que esa persona crea que está hablando con otro humano, entonces, para todos los efectos prácticos, esa máquina es inteligente. Es el primer gran desafío. Apenas 6 años después de esa pregunta, en la conferencia de Dartmouth, este nuevo campo de estudio recibió su nombre oficial, inteligencia artificial. Y ojo, el entusiasmo era tal que los científicos de la época creían, pero de verdad, que iban a resolver el misterio de la inteligencia en un par de veranos. Resulta que estaban pero que muy equivocados. Y claro, ese exceso de confianza nos lleva directo a la siguiente etapa de nuestra historia. Un periodo de muchísima desilusión, de promesas rotas y presupuestos congelados, que se conoce como el invierno de la IA. ¿Cuál era el problema? El enfoque. Se intentó enseñarle a las máquinas con reglas lógicas súper rígidas. Imaginen algo como, si es rojo y redondo, entonces es una manzana. Pero la realidad es un caos, es ambigua, está llena de excepciones. El mundo real simplemente no cabe en un manual de instrucciones. Pero mientras el enfoque principal fracasaba, una idea casi rebelde empezó a tomar fuerza en los márgenes. Unos pocos investigadores, como Geoffrey Hinton, se preguntaron, en lugar de darles reglas, ¿por qué no intentamos imitar la estructura del cerebro? Y así propusieron las redes neuronales, sistemas que podían aprender por sí mismos a partir de ejemplos, muy parecido a cómo aprendemos nosotros. Al principio casi nadie les prestó atención. Pero entonces, todo cambió. 2 cosas fundamentales coincidieron para que esa idea rebelde por fin pudiera explotar. Este fue el verdadero punto de quiebre en toda la historia. Esa idea necesitaba 2 cosas para funcionar: combustible y un motor. El combustible fue la explosión de Internet. De repente había una cantidad de datos inimaginable para aprender: textos, imágenes, videos. Y el motor fue el desarrollo de procesadores muchísimo más potentes, capaces de procesar toda esa información. Y con el combustible y el motor listos, los resultados no se hicieron esperar. En 2012, una red neuronal llamada AlexNet reconoció imágenes mejor que cualquier humano. Y luego, en 2016, pasó algo que dejó al mundo con la boca abierta. AlphaGo, una IA de Google, le ganó al campeón mundial de Go. A ver, para que se entienda la dimensión de esto, el Go no es como el ajedrez. Es un juego de una complejidad estratégica brutal. Tiene más movimientos posibles que átomos en el universo conocido. No, en serio, no es una exageración. Durante siglos se pensó que la intuición humana era imbatible en este juego. Era como el Everest de los juegos de mesa. Y en 2016, una inteligencia artificial lo conquistó. Y no lo hizo memorizando jugadas, sino desarrollando su propia intuición. Ese fue el momento en que el mundo entendió que habíamos entrado en una era completamente nueva. Y eso nos trae al presente. La IA ha pasado de ser una experta en analizar y clasificar cosas a convertirse en una fuerza creativa increíblemente poderosa. Estamos en la era de la IA generativa. Gracias a arquitecturas súper sofisticadas como los Transformers, las máquinas ahora entienden el contexto, la relación entre las palabras y las imágenes de una forma muy profunda. O sea, ya no solo te dicen qué hay en una foto, sino que pueden crear una foto de la nada, escribir un poema o componer música.
Y aquí hay un cambio que es fundamental. Hemos pasado de tener una herramienta que simplemente sigue órdenes a tener un colaborador que propone ideas, que participa en el proceso creativo. Es un cambio total en cómo nos relacionamos con la tecnología. Y así llegamos al clímax de esta historia, el punto en que la tecnología nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y a enfrentar los enormes desafíos morales y éticos que todo esto nos plantea. La IA, en el fondo, funciona como un espejo que magnifica nuestra propia inteligencia, nuestra creatividad, pero también, y esto es lo más importante, refleja nuestros prejuicios, nuestros sesgos, nuestros defectos. Y aquí está el punto clave. La IA no es perfecta porque aprende de nosotros, de nuestros datos que son imperfectos. Si los datos históricos muestran que se discriminó a ciertos grupos al dar préstamos, una IA entrenada con esos datos va a aprender a discriminar. Hereda nuestros sesgos más ocultos, nos plantea preguntas gigantescas sobre el futuro del trabajo y la verdad y nos obliga a cuestionar qué significa, de verdad, ser creativos. Pero de algo podemos estar seguros. El genio ya salió de la lámpara. Ya no hay vuelta atrás. Esta tecnología llegó para quedarse y su desarrollo es una fuerza imparable con la que tenemos que aprender a convivir. Así que esa primera pregunta, la que lo empezó todo, ha cambiado. Ya no se trata de si las máquinas pueden pensar, la verdadera pregunta para nuestra generación es ¿qué vamos a pensar nosotros junto a ellas?